Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Aunque parezca mentira, queda un verano y enfilaremos la recta final para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Y mientras, muchos y muchas deportistas están ya poniendo en marcha todas las competiciones y las preparaciones, o bien para poder clasificarse una vez más, o quién sabe si para ir por primera vez a un evento de estas características. Bienvenidos, bienvenidas al podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que siempre repasa la actualidad, pero que también mira más allá y que en verano no se da un respiro, como tampoco lo hacen los y las deportistas que se entrenan o compiten para buscar un sueño al que le quedan menos de 2 años para hacerse realidad. Lo contamos todo en los próximos minutos. Seguramente uno de los deportes que vaya a ser protagonista en positivo en esos Juegos de Los Ángeles sea el judo español, que ha entrado en una nueva etapa por diversas circunstancias y que ha llevado a judocas de diversas partes del país a un campeonato que podemos calificar de absolutamente exitoso. Por eso le hemos pedido a la directora de comunicación del Comité Paralímpico Español, Isabel Domínguez, que nos hable de esta nueva etapa y de lo que hemos vivido durante el mes de agosto de 2026. ¿Qué tal, David? El deporte paralímpico no descansa en verano y como aperitivo al ajetreado mes de septiembre que nos espera, hace un par de semanas pudimos disfrutar en Alemania del Campeonato de Europa de Judo. La Federación Española de Deportes para Ciegos, a través de la seleccionadora Marina Fernández, lleva años trabajando por ampliar el equipo e incorporar principalmente a jóvenes, a mujeres y a deportistas ciegos totales, que desde el ciclo pasado compiten separados de aquellos que tienen resto de visión en las categorías J1 y J2 respectivamente. Y esa iniciativa dio excelentes resultados en Heidelberg, con 4 medallas para la delegación española en una mezcla de veteranía y juventud. El primer metal para el equipo nacional fue el oro de María Manzanero en la categoría J1 para judocas de menos de 52 kilos de peso corporal. La madrileña de 22 años derrotó en la final a Aminat Omarova, que competía bajo bandera neutral, y sumó así su primer título continental poco después de recuperarse de una operación de ligamento cruzado y de reaparecer en el circuito internacional con 3 medallas. Estoy aquí en Alemania, que ayer quedé primera de Europa y estoy muy contenta y con muchas ganas de celebrarlo. También hizo sonar el himno español en el tatami de Heidelberg Sergio Ibáñez, subcampeón paralímpico en Tokio 2020, cuyo paso por tierras alemanas fue muy similar al de Manzanero. El zaragozano de 27 años, operado tras los Juegos de París, ganó por hipón en la final de J2 menos de 70 kilos al turco Recep Zivzi para conquistar su primer entorchado europeo tras los bronces de Rotterdam 2023 y Génova 2019. Estoy muy contento, muy ilusionado. Tenía ya varias medallas en campeonatos de Europa, pero esta es la primera de oro, así que súper ilusionado. Para mí es un desbloqueo muy importante en mi confianza y estoy con mucha ilusión y muchas ganas de seguir camino a Los Ángeles. Igualmente destacó la actuación de otro joven judoka madrileño, Rodrigo Suárez, que se hizo con la plata en la categoría J2, más de 95 kilos, la de los hombres más pesados. Aunque perdió la final contra el azerbaiyano Ilham Zakiyev, mejoró a sus 19 años el bronce logrado en su debut continental en Tbilisi 2025. Mi actuación en el Campeonato de Europa, la verdad que me ha dejado un sabor agridulce, porque aunque empecé ganando los 2 primeros combates con muy buenas sensaciones, perder la final pues me dolió. A mí me hubiese gustado ganar el oro, pero es una muy buena actuación y un muy buen paso. El año pasado gané el bronce, este año la plata, así que paso a paso cada año voy mejorando. Me noté con muy buenas sensaciones y a pesar de ser el más joven de la categoría, creo que puedo llegar muy, muy lejos y que he empezado pisando muy fuerte en la categoría y marcando que puedo ser de los mejores del peso. Y la incombustible Marta Arce tampoco faltó a su cita con el podio en la categoría J2 menos de 60 kilos.
La vallisoletana, ganadora de 4 medallas entre los Juegos de Atenas 2004 y París 2024, trabajó duro para ganar el combate por el bronce ante la georgiana Ketevan Giligashvili y reeditar así el tercer puesto del pasado europeo. Estoy muy contenta con el resultado de esta competición. Ha sido muy dura porque me lesioné, me hice daño en el primer combate y aún así pude lucharlo hasta el final y terminar la competición con una medalla. Entre los otros 6 españoles destacó especialmente Elsa Lucum Hernández, quien con solo 15 años terminó quinta en la misma categoría en la que se impuso María Manzanero. Todos ellos sumaron puntos muy valiosos en la carrera hacia Los Ángeles 2028, cuyo proceso de clasificación continúa a finales de septiembre en el Mundial de Georgia. Os hablábamos del judo y Álvaro Gavilán forma parte de ese cambio. Lo hemos tenido compitiendo, pero también luciendo pluriempleo. Ya sabéis que cada mes nos acerca las particularidades de uno de los deportes que queremos conocer más a fondo. Y en esta ocasión lo hace con una de las modalidades más antiguas de los Juegos Paralímpicos. Hola David, encantado de estar por aquí otro mes. Hoy te traigo un deporte de los más antiguos en el programa paralímpico, pues estuvo ya en aquellos primeros Juegos de Stockmanville por 1948. Hablamos en esta ocasión del tiro con arco. Se trata de una modalidad muy fácil de entender, pues únicamente existen 2 clases. La W1, en la que compiten aquellos deportistas que tienen discapacidad física y que necesitan alguna modificación en su arco para poder disparar. Mientras que en la Open compiten aquellos arqueros que, aunque disparen sentados o de pie, no necesitan ninguna modificación en su arco. El objetivo está claro: lanzar flechas a una diana de unos 122 centímetros de diámetro e intentar acertar en el centro, donde sumarían 10 puntos. En el programa paralímpico se lanzan a 2 distancias, a 50 y a 70 metros. Y existen 2 pruebas, con arco recurvo y arco compuesto, tanto individuales como por equipos. En individuales vence el mejor en 5 mangas de 3 flechas, mientras que por equipos los 3 participantes disponen de 24 lanzamientos. Se trata de un deporte que combina fuerza, técnica y mucha habilidad. Una vez más te reto cuando quieras a echar unas cuantas flechas a ver quién es el mejor. Un abrazo muy grande y feliz final de verano, David. Hasta luego. Ya la habéis escuchado en diferentes ocasiones, pero le hemos pedido a Manuela Rodríguez, la responsable del Servicio de Psicología y Bienestar del Comité Paralímpico Español, que nos cuente, en unas fechas en las que solemos tener más tiempo para pensar, cómo afrontar mentalmente la última parte del año y cómo podemos hacerlo en base a las claves psicológicas de los deportistas de élite. Cuando pensamos en una competición importante, casi siempre imaginamos el mismo momento: la salida, la ejecución, el cronómetro, el resultado. Creemos que la competición empieza ahí, pero después de muchos años acompañando a deportistas en competiciones internacionales, he aprendido que no es así. La competición empieza mucho antes. Empieza cuando haces la maleta, cuando llegas al hotel, cuando ves por primera vez la instalación, cuando te cruzas con tus rivales, cuando cambian los horarios, cuando intentas dormir la noche anterior, cuando esperas a que llegue tu turno. Todo eso también es competición, solo que nadie lo ve. A esa parte me gusta llamarla la competición invisible, y muchas veces es ahí donde empieza a decidirse el rendimiento. Hay una idea que siempre comparto con los deportistas: la energía física se entrena, la energía mental se administra. Y durante un mundial o un europeo, esa energía es limitada. Cada comparación, cada preocupación, cada conversación innecesaria, cada minuto pensando en el resultado consume energía. La pregunta es muy sencilla: ¿en qué gastas la tuya? La primera trampa es compararte. Llegas a la instalación y empiezas a mirar a los demás, cómo entrenan, cómo se mueven, qué material llevan o qué sensaciones parecen tener. Y sin darte cuenta, dejas de centrarte en tu competición para entrar en la del otro. La comparación nunca mejora el rendimiento, solo cambia tu atención de sitio. La segunda trampa es la espera.
En un campeonato se espera mucho más de lo que se compite. Y mientras esperas, la cabeza trabaja. Imagina, anticipa, duda. Muchos deportistas llegan a la salida mentalmente cansados porque llevan horas compitiendo dentro de su cabeza. Esperar también se entrena. Esperar significa saber conservar la energía para el momento en que realmente la vas a necesitar. Y la tercera trampa es buscar sensaciones perfectas. Escucho muchas veces, hoy no tengo buenas sensaciones. Y siempre respondo lo mismo. Las sensaciones no compiten. Compites tú. No necesitas sentirte perfecto para rendir. Necesitas ejecutar bien con las sensaciones que tienes ese día. Y hay una última idea que me parece fundamental. Todos los deportistas se descolocan en algún momento de una gran competición. La diferencia no está en no cometer errores. Está en cuánto tardas en volver. Volver a respirar, volver al cuerpo, volver al presente, volver a la siguiente acción. Eso también es rendimiento. Así que si estás preparando una competición importante, además de entrenar tu deporte, pregúntate cómo estás entrenando esa parte invisible. ¿Cómo descansas? ¿Dónde pones tu atención? ¿Qué haces durante la espera? ¿Y cómo recuperas el foco cuando algo no sale como esperabas? Porque la competición visible dura unos minutos. La competición invisible puede durar varios días. Y muchas veces quien mejor gestiona esa parte llega a la salida con una ventaja que nadie ve. Porque el rendimiento no empieza cuando compites, empieza mucho antes. Y esa competición invisible también se entrena. Ya sabéis que en verano buscamos recomendaciones para que podáis no solo pasarlo bien durante vuestro tiempo de ocio, sino también consumir libros o reportajes o documentales que valen la pena y que además nos permiten también tener una perspectiva diferente desde la calma de poder tener algo más de tiempo para nosotros. Hablábamos del libro y de la web que ya está en marcha, Imparables, de Jesús Ortiz, en la última edición del podcast oficial del Comité Paralímpico Español, y dentro de toda la oferta audiovisual y más en una sociedad que cada vez más mira hacia lo que tiene que ver con el vídeo, nos hemos encontrado en los últimos tiempos con diversos reportajes y documentales que valen mucho la pena. Y uno de ellos es el que Movistar Plus, a través de Informe Plus, ha estrenado recientemente, en la figura de una persona que seguramente esté trascendiendo en los últimos años, por razones evidentes, mucho más de lo que lo había hecho antes, pero sobre todo que tiene, más allá de la historia personal y más allá de la historia deportiva, muchas cosas que contar, porque siempre hemos estado hablando de las personas que han nacido ya con una discapacidad o que han tenido una discapacidad sobrevenida, pero muy pocas veces nos llega la oportunidad de conversar con alguien que ya tenía su vida hecha casi, vamos a decir, al 100% y ha tenido que volver a planteársela. Y por eso, al margen de que hayáis visto o no el documental Derribando Límites de Movistar Plus en Informe Plus sobre Manuela Bosch, queríamos también presentárosla a través de este podcast. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hay que contar, para quien no sepa tu historia, que tú naces en Países Bajos, que te trasladas a España ya hace mucho tiempo y que eres una persona que siempre ha vivido intensamente el mundo del deporte, que has hecho maratones, que has hecho Ironman, que has tenido en la montaña tu gran pasión, y precisamente en esa gran pasión te llega en 2021, hace 5 años, un accidente que te resta toda la movilidad desde el cuello hacia abajo. De todo eso se habla en el Informe Plus del que hablábamos, pero cuando tú y yo teníamos una conversación previa me decías, hay cosas que todavía no he podido ver. Siempre parece que se habla de las personas que habéis tenido una discapacidad sobrevenida con admiración, y parece que habéis conseguido superar cosas que muchas otras personas no podrían hacer. Pero también es bueno ser consciente de que una vez
has conseguido rehacer tu vida, aún quedan cosas que te remueven, ¿no? Y que no es fácil, a pesar de estar entrando en una felicidad diferente, poder afrontar cosas como esta. Sí, efectivamente. Yo creo que este año es el primer año que estoy remontando. La gente habla mucho de superación y yo siempre he tenido la sensación que yo no he superado nada. Es una lesión, es un cambio de vida tan grande que cuesta, por lo menos a mí me cuesta años. Y aunque la gente ve que soy muy activa, es verdad que he conseguido muchas cosas. Simplemente porque he estado buscando encontrarme a mí misma otra vez, ¿no? Entonces siempre he sido una persona muy movida, muy activa y de repente estás allí en una silla de ruedas y no mueves nada por debajo de los hombros, no tienes las manos paralizadas y te queda un bíceps en el brazo y unas extensiones de muñeca y con eso tienes que rehacer tu vida, ¿no? Y ni siquiera hablamos de dolores neuropáticos, de espasmos, todas cosas que no se ven. Para mí ha sido un proceso largo, pero la gente que no me ven todos los días, pues ven pasos muy grandes. Pero a mí, sobre todo, el parte emocional me ha costado muchísimo. Y este es el primer año que no he tenido un bajón monumental y he empezado realmente a disfrutar. Claro, Manuela, estamos hablando de que tú eres una persona que eres deportista, que eres madre, que cuando ocurre este accidente, como decíamos al principio, tenías una vida, vamos a llamarla, encarrilada. Y dentro de estos 5 años de los que nos hablabas, te conviertes en campeona del mundo de handbike. Seguramente todo el deporte que habías hecho antes permite que tengas una tabla de salvación emocional, por decirlo de alguna manera, pero ni siquiera siendo campeona nos dices que estabas contenta al 100%, ¿no? ¿Cómo ha sido ese clic? ¿Por qué este año sí que está siendo diferente? Porque el año pasado, a finales, sobre todo los últimos meses, llegué a tener una depresión profunda en que realmente pensé que a lo mejor tengo que empezar el proceso de eutanasia, que cuando llegue el momento que me puedo ir. Y porque es un proceso largo, seguramente, para conseguirlo. Y entonces, claro, pensando en mis hijos, digo, es que no puede hacer eso. Entonces he empezado un ejercicio sola y mirar para adelante. Y me hablaba sola, ¿eh? Mi mente iba al monte y digo, no vayas ahí. Mira lo que tienes por delante. Y este ejercicio me ha ayudado a mí mismo, porque siempre está el psicólogo, ¿no? Que dice, bueno, sí, yo he hablado con psicólogos, pero no me han ayudado, porque es que no es un trauma infantil, no es un proceso después de una separación. Nadie me va a quitar la tetraplegia. Nadie me va a quitar la dependencia. Nadie me va a dar ejercicios para que luego pueda volver al monte. Entonces era un proceso que yo creo que tenía que hacer yo sola. Y lo estoy consiguiendo. Y eso yo creo que me ha hecho que vuelva a sentirme más yo, porque me siento más viva otra vez. Le decías a Almudena Rivera en Marca que lo más difícil ha sido convencerte de que la vida merece la pena, que por tus hijos y por el deporte miras hacia adelante. Ahora que has pasado la parte deportiva en la que te das cuenta, por un lado, que puedes volver a sentir una cierta libertad, siempre que hablamos de una tetraplegia no se puede tener una libertad absoluta, pero el hecho, por ejemplo, de poder ir en una handbike en un campeonato del mundo y poder ganarlo, entiendo que es lo más parecido que puedes tener ahora. Y te pregunto por, una vez que han pasado esos éxitos, es decir, que tú ya sabes que puedes hacerlo, a nivel deportivo, ¿dónde estás mirando? Porque entiendo que también en este año en el que tú has sido capaz de salir de esa depresión y de convencerte de que vas a seguir hacia adelante, ahora ya sabiendo lo competitiva que eres y has sido, entiendo que hay una serie de retos en tu cabeza muy claros, ¿no? Hombre, claro. Para empezar el Mundial de este año, creo que va a ser más complicado por la competición que tengo, pero vamos, estoy yendo a tope, he mejorado muchísimo en los últimos años y vamos,
claro, me gustaría ir a las Olimpiadas, no te voy a mentir. Eso sería mi objetivo, ¿no? Pero eso no depende de mí totalmente. Fíjate que es algo que quien ha tenido una discapacidad ya siendo adulto nos ha contado muchas veces. A pesar de ser deportistas o grandes deportistas, en tu caso además tú eres una deportista que ha estado en pruebas extremas, seguramente nunca jamás hubierais tenido la oportunidad por nivel de poder ir a unos Juegos Olímpicos. Pero ahora, siendo campeona del mundo y con la evolución que estamos viendo, hay una posibilidad real de poder ir a unos Juegos Paralímpicos. ¿Cómo te hace sentir eso sabiendo que está a 2 años, que de repente la evolución puede llevarnos ahí, que con Begoña, con la seleccionadora, estáis trabajando mucho? ¿Cómo es esa ilusión de estar en el que posiblemente sea el evento más grande de todos los tiempos? Bueno, sí, está ahí, pero son estas cosas que prefiero no ilusionarme demasiado. Hasta que, mira, ahora mismo mi ejercicio es disfrutar el momento, trabajar a corto plazo y ya veremos lo que viene por delante. Ahora necesito eso. Ahora el siguiente es el mundial, pues trabajo al mundial y a partir de ahí ya veremos. Eso también, claro, no te imaginas jamás que te puede pasar una cosa así, ¿no? Te imaginas a lo mejor romper un tobillo, cualquier otra lesión. Esto ha sido tan grande que he aprendido estos años que hay que disfrutar el momento, porque mañana no sabes lo que puede venir. Justo ahora que hablábamos de tu nueva vida y de tus hijos, te quiero preguntar cómo es tu día a día, porque tú eras una persona que vivía en una finca sin ascensor, te tuviste que mudar, obviamente hay una cierta dependencia. ¿Cómo estás viviendo ese día a día? ¿Has conseguido acostumbrarte? ¿Tienes una serie de rutinas? ¿Estás encontrando también dentro de lo que se puede la comodidad? Sí, bueno, yo tengo una persona por la mañana que me ayuda a levantarme, a ducharme y a hacer unas cosas básicas de casa, hacer compras, limpiar y tal. Y luego por la noche viene para acostarme. El resto del día estoy sola porque quiero. Bueno, aparte es que es económicamente es imposible tener a alguien en tu casa todo el día, ¿no? Si pudiera, económicamente tampoco lo tendría. Bueno, llevo un año ya en mi casa, adaptada, y llego a poder hacer un montón de cosas. Y entonces yo pongo mis lavadoras, hago mi filete de pollo, hago mis tés, e incluso si me cae algo al suelo, lo saco la fregona y intento limpiarlo. Todo un poco en pan tetra, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir un montón de cosas. Pero otra vez, mucha gente dice, ¡guau, qué grande eres, que puedes hacer todo esto! Pero yo no lo veo así. Sabes que cada uno hace lo que necesita. Yo necesito poder hacer estas cosas, pero hay gente que no. Y no es más válido una cosa que otra. Aun teniendo 3 hijos, aun teniendo ya una edad en la que sabes cuidarte sola, ¿es la vida del deportista de handbike muy individual? Me refiero, tienes que entrenar en el rodillo, ahí no tienes a nadie. Si sales alguna vez, obviamente no se sale demasiado, también porque las carreteras son lugares seguros al 100% y obviamente, sobre todo en verano con este calor, pues no estaría muy claro poder prepararlo. Pero al final, yo no sé si en el deporte en el que tú has competido, es verdad que cuando hacías maratón y Ironman era todo muy individual, pero en la montaña siempre acabas teniendo compañía, lo quieras o no. ¿Cómo estás afrontando esta parte de entrenamiento puro individual? Y sobre todo, que entiendo que ahí es donde te habrá cambiado mucho. ¿Cómo has afrontado las competiciones en las que convives con tus compañeros, en las que hay concentraciones y en las que todo cambia de repente? Antes en la montaña, evidentemente, cuando escalas lo haces con otra persona, pero he hecho mucho monte también sola. Gusta estar sola. Y entonces el ciclismo, en mi caso, yo necesito mucha ayuda. Yo no puedo ponerme sola en la bici. Entonces tengo siempre una persona a mi lado que me pone en la bici, que me conecta con el tablet al rodillo. E incluso está a lo mejor allí porque tengo que hacer 20 segundos, no sé qué,
de potencia y otros 20 segundos de calma y pierdo la cuenta si estoy sufriendo. Si estoy sufriendo, yo no puedo contar. Entonces, esta persona está ahí también para eso. Y luego sí voy a la calle, pero vivo al lado de Madrid y Río. Entonces, a través de Madrid y Río entro en casa de campo. Entonces, ahí no tengo el peligro de las carreteras porque en mi caso yo no tengo el mismo control que tiene la gente, los parapléjicos, que pueden coger el manillar con las manos. Por no mover los dedos, tengo que tener unos guantes que anclo al manillar. Entonces no tengo el mismo control ni la misma fuerza. Entonces es peligroso de ir a la calle, a la carretera normal. No lo suelo hacer. Y bueno, entreno como 6 días a la semana, de cual cuando no hace tanto calor suelo ir los domingos a la calle. Solo quiero preguntarte si crees que vas a poder en algún momento ver entero el documental, porque me decías que emocionalmente, si lo hubieras visto, quizá te hubiera desequilibrado para todo lo que estás haciendo ya a nivel deportivo. Y no sé si en tu cabeza hay algún momento en el que creas que eso pueda ocurrir o no, que también es absolutamente lícito, ¿no? A lo mejor no hay que volver a ver las cosas que nos hacen sufrir si no es necesario. Sí, ahora mismo, porque estoy en un buen sitio por primera vez este año, entonces no tengo muchas ganas de tocarlo, ¿no? Y hasta el mundial, fijo que no lo voy a ver. Y después no lo sé. No tengo mucha necesidad, la verdad, que estoy tranquila. Sé que hay cosas, pues claro, la gente me ha contado un poco en líneas de que se enseña. Sé que hay una llamada grabada del José cuando llama para decir que ha habido un accidente. Sé también que hay imágenes del helicóptero cuando me suban al helicóptero, que de hecho en la obra de teatro estas imágenes salen, pero en este momento yo estoy con la espalda contra la pantalla. Entonces no lo he visto y no tengo muchas ganas de verlo tampoco. Por supuesto, yo estaba ahí cuando se grabó el documental y hemos vuelto al sitio donde tuve el accidente. Y eso fue un poco el inicio de la depresión que tuve. No en el momento mismo, pero después. Y por eso no, por ahora no lo sé. Seguramente en algún momento lo veré, pero ahora necesito estar tranquila y contenta que estoy tan bien este año. ¿Te pone contenta para cerrar? Nos decías antes, puedo bajar a Madrid Río algún domingo cuando no hace tanto calor, salgo a la calle. Cuando hay un campeonato, más allá de la tensión de la competición, más allá de compartir con compañeros, más allá de volver a viajar, ¿cómo es la sensación de ir por una carretera sin peligro durante mucho tiempo? Es sentirte libre, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que estuve en una Copa de España, la primera competición que tuve. Eso fue en el 22, llevaba solo un año desde que había pasado el accidente. Y ahí sentí la libertad que no había nadie a mi lado, por fin, ¿sabes? Que por fin que podía ir a un lado sola. Y me acuerdo sobre todo ese momento, ¿no? Durante las competiciones internacionales ahora no estoy tanto pensando en la libertad, pero en sobre todo concentrarme para conseguir la velocidad que necesito para poder tener un buen tiempo, ¿no? Y eso, que no estoy tanto pensando en lo bonito que es, porque hay sitios súper bonitos. Eso sí lo hago cuando hacemos un reconocimiento del recorrido, pero durante la competición la verdad es que estoy centrado en ganar. Pues Manuela, ojalá que sigas ganando, ojalá que sigas disfrutando, independientemente de que decidas ver o no ese documental, seguro que va a ayudar a mucha gente y como tú dices, que también has aprendido a reconocer que la vida vale la pena en tu caso, ojalá que ese mensaje también le llegue a muchas personas y ahora que descansan un poco más y se bajan de las prisas, sean capaces de cambiar de vida también.
Nosotros lo hemos visto, lo volveremos a ver y lo que deseamos es seguir viéndote en competiciones durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya lo decíamos al principio del verano, comienza la cuenta atrás, menos de 2 años para unos nuevos juegos y, por lo tanto, decenas de competiciones a las puertas. Lo vamos a contar y ya veis que en ningún momento paramos en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español y poco a poco iremos desvelando y descubriendo no solo las nuevas historias que nos lleguen, sino también aquellas que empiecen a enfocarse a la cita estadounidense.